Bienvenido, bienvenida a Tan Humanos y Divinos, un podcast de reflexiones humanas para conectar con lo divino en ti. El episodio que escucharás a continuación fue transmitido por RSC Radio, donde conduzco el programa Libera tu Mente. Disfrútalo. Bienvenida, bienvenido a Libera tu Mente, diálogos para expandir la conciencia. Yo soy Cristina Rubiano, soy coach de vida espiritual e hipnoterapeuta y me puedes seguir en las redes sociales como @CristinaRubiano_. En el programa de hoy vamos a hablar sobre espiritualidad, te voy a proponer, digamos, no sé si sea nueva visión de la espiritualidad, pero una visión alternativa de la espiritualidad. Wow, lo que te voy a compartir yo creo que es un camino bastante subjetivo, pero mi intención es simplemente como abrir el espectrum a un diálogo reflexivo acerca de cómo nos experimentamos desde esta conexión espiritual. Y es que para mí todo lo que existe es espíritu. O sea, te propongo como un sinónimo, espíritu igual energía, ¿sí? Es exactamente lo mismo desde mi sentir. Entonces, todo lo visible o invisible a nuestros ojos es espíritu, todo lo material e inmaterial es espíritu. Y esa energía es una energía indivisible, es una energía ilimitada y es una energía absolutamente neutra que se está experimentando a sí misma en diferentes niveles de conciencia, a través de diferentes frecuencias, ¿cierto? Por tanto, uno a lo largo de la vida lo puedes ver. Hay momentos en los que, digamos, tienes más capacidad de aceptación que en otros, ¿no? En unos estás envuelto más en la culpa, ahí estás experimentando una frecuencia, en otros estás más envuelto en la aceptación, en otros más como en la alegría, en otros en el amor, y ahí estás experimentando diferentes frecuencias. Muchas veces también pasas muchos años de la vida en el coraje, ¿no? Como en ese impulso que te lleva a ser muy luchador, muy pujante, y todo eso son diferentes frecuencias y obviamente a esas frecuencias van adheridas una serie de pensamientos que te llevan a ver y a interpretar la vida de una forma muy particular, ¿no? Esos filtros mentales. Entonces, si te das cuenta, pues no viene siendo ni tus pensamientos ni tus emociones, porque todos ellos los vas eligiendo y no los eliges desde el ego, los elige tu alma dentro de su proceso evolutivo, que va cambiando a nivel de frecuencia. Es por eso que tú también vas cambiando de visión a lo largo de la vida. Em, y entonces ciertas cosas que antes te parecían muy divertidas o muy normales, te dejan de parecer divertidas y normales. Empiezas a sentir que necesitas una nueva forma, un nuevo lifestyle, una nueva forma de vivir, una nueva forma de hacer las cosas, ¿no? De no solamente tal vez hacer lo mismo, pero ahora cambiar el cómo lo hago o de qué forma lo abordo. Todas esas cosas se van, digamos, se van alterando a medida que tú vas haciendo más consciente tu proceso evolutivo. Tu proceso evolutivo como alma, ¿sí? Como esa conciencia ilimitada. Entonces, para mí, ser espiritual, vamos a ponerlo así, ser espiritual es tu naturaleza. Pero ahora, cuando se habla de, ok, voy a vivir la espiritualidad, voy a vivir reconociendo que mi naturaleza es ser ese espíritu ilimitado que no está sujeto a los pensamientos del día de hoy, que no está sujeto a las emociones del día de hoy, que no está sujeto a, no sé, a lo que sentí y viví hoy, sino que realmente hoy fue una experiencia de infinitas posibilidades en las que me puedo experimentar. De allí que sea tan importante como que seamos muy conscientes de que todos los días estamos naciendo y todos los días estamos muriendo. Hay una canción de Facundo Cabrales que dice, hoy es un nuevo día, ¿no? Literalmente, o sea, hoy es un nuevo día para empezar de cero, hoy es un nuevo día para morir a todo aquello que ya me resulta obsoleto, que ya está caduco, que sí, me limita dentro del proceso evolutivo porque ya no cumple la función que cumplía antes y está bueno soltarlo, o sea, no hay nada de malo en ello. Soltando sabiendo que soltando no es, uy, se fue y ya está. Todo es un proceso de transformación, porque recordemos, si es energía, la energía es indivisible y no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, lo que sucede es que esta energía indivisible, lo único que está haciendo es recreándose de una nueva forma. Entonces, cada vez que yo estoy soltando, en realidad no es como que lo estoy echando a la basura y ya quedó como un desecho. Estoy alquimizando esto. Entonces, siempre tener esa conciencia de, ok, si hoy voy a morir a una parte de mí, esa parte se va a transformar realmente, o sea, se va a morir para poder transformarse en algo, transformar, cambiar de forma, hacer algo nuevo, hacer algo diferente, hacer algo distinto. Y desde esa postura, desde esa visión de la vida,
Empiezas tú a sentir que realmente eres esa conciencia ilimitada y liberas tu mente, literalmente, porque ya dejas de identificarte con estos pensamientos duales que son solamente para poder experimentar la vida desde un panorama. Y muchas veces esa experimentación surge desde el castigo. Me experimento ahora, hoy, desde el castigo, o en otras ocasiones me experimento desde la vergüenza, o en otras ocasiones me experimento desde la paz y desde la dicha. Y en esto surge un segundo aspecto y es soltar el apego a ciertos niveles de frecuencia. Entonces, si se dan cuenta, así como ascendemos y a veces experimentamos niveles de frecuencia muy agradables, como la paz, a mí personalmente me gusta mucho ese, em, luego también experimentamos niveles de frecuencia en los que sentimos tristeza, ¿sí? Y, y la vida, desde mi sentir, va justamente de experimentarlos todos sabiendo que todos son temporales. Entonces sí, claro que me permito sentir lo que sucede, pero a la vez tengo que encender el fuego de la electricidad interna y poder salir de allí, ¿no? Poder trascender todo esto en vez de quedarme ahí como si me pusiera a navegar en esa piscina de dolor, de sufrimiento, sino que sé que esto es lo que está sucediendo, tengo que encender mi fuego interno para elevarme y erguirme sobre todo lo que estoy viendo ahora y saber que yo puedo también experimentar un estado de frecuencia un poco más neutral, un poco más de aceptación, más que de identificación con el momento pasajero por el que estoy transitando. Y claro, esos momentos pasajeros a veces duran un día, dos, pero a veces es verdad que pueden durar meses, ¿no? Y es importante en esos momentos también entender, ok, hasta qué punto yo misma o yo mismo puedo hacerlo con las herramientas que tengo. ¿Hasta qué punto puedo yo gestionar esto para que esto no se me vuelva un estado permanente, sino un estado transitorio? Y hasta qué punto pues realmente necesito de algún acompañante, algún ayudante, algún facilitador que de alguna manera va mostrando o me vaya dando herramientas para que yo pueda navegar esto y erguirme y encender ese fuego de la electricidad que me permite elevarme sobre toda esta penumbra, sobre, ¿no?, toda esta amalgama, vamos a decirlo así, de sentimientos y pensamientos asociados que van a todas las emociones que estoy experimentando. Bien, entonces cuando yo iba a lo del desapego, es que justamente siempre estamos como evitando mucho, ¿no? Estas emociones densas. Bueno, hay de todos los tipos, todos somos tan diversos, ¿verdad? Entonces, hay personas que como que todo el tiempo están evitando estas emociones como la tristeza, ¿no? Estas emociones que son un poco más de, como de retraída o que evitan mucho sentir ira. Y entonces lo que sucede es que esa ira se vuelve implosiva. Entonces, en vez de, digamos, externalizarla saludablemente de una forma, digamos, vamos a decirlo, contenida, la implosionan, se la llevan hacia adentro y empiezan a somatizarla. Y después es como, uy, ¿por qué estoy sintiendo, por qué estoy teniendo estos síntomas físicos? Bueno, porque tragaste toda la emoción y la emoción no se desapareció, está ahí metida dentro de ti, está ahí guardada, pero no la has podido procesar, no la has podido gestionar. Y es que cualquier emoción trae información, o sea, todas las emociones vienen a decirte, bueno, esto es lo que está sucediendo y hacia aquí es donde nos debemos dirigir. En últimas, ¿quién está dirigiendo el camino? No eres tú, ego. O sea, y esto es, creo que esto es, o por lo menos a mí, me tomó un tiempo entenderlo. Y no solamente entenderlo desde la razón, sino rendirme a la vida para poder entenderlo ya desde la experimentación propia. Y es que realmente, aunque nos suene muy frustrante, ninguno de nosotros tiene control sobre lo que está sucediendo y sobre nuestro proceso evolutivo. Es por eso que a veces la vida nos cambia de repente y uno es como, pero ¿por qué? Bueno, más que por qué es un para qué. Y es que, primero que desde que naciste viniste a evolucionar y en ese proceso de evolución viniste a experimentar el apego y el desapego. El apego vendría a ser esa capacidad de, ok, sostener todo lo que tengo en un momento, todas las relaciones, los bienes materiales que también me permiten experimentar la realidad en la que estoy, las identidades, sostenerlas hasta que ellas caducan, hasta que ellas tienen una fecha de vencimiento y cuando llega ese proceso poder estar tan alineado con este sentir, con este timbre de la vida, con esta energía, con este espíritu, esta alma, como le quieras llamar, que te va anunciando y te va diciendo, cucú, va siendo hora de cambiar, va siendo hora de modificarnos, va siendo hora de vivir una nueva experiencia.
y te lo va avisando, porque la vida siempre avisa. Lo que pasa es que uno a veces se hace el sordo, ¿no? Entonces, cuando ya te va avisando, hey, ábrete, uy, empieza proceso de transición. Y a mí, seguro que habrán personas a las que los procesos de transición les fascinan y son súper fáciles. Yo hasta ahora no he conocido la primera, pero yo no conozco todo el planeta, entonces asumo que debe haber alguien que yo aún no conozco, al que le encantan esos procesos en los que tiene que morir para renacer. Yo, genuinamente, siempre siento un toquecito de resistencia, ¿no? Siempre es como, uy, empieza la vuelta. Pero al final me termino rindiendo porque sé que la resistencia lo único que hace es prolongar el sufrimiento. O sea, prolonga el dolor y ese dolor se vuelve sufrimiento. Y bueno, yo digamos como que no elijo sufrir. Entonces, al final me termino rindiendo y renuevo esta comprensión de que yo, Cristina Rubiano, el ego, pues no es quien está a cargo como tal de mi vida, sino mi alma, mi conciencia superior es la que me está guiando. Puedes también ponerle el nombre de Dios, ¿no? Es quien me está guiando y quien siempre me proporciona todo lo que necesito para poder cumplir mi misión y mi propósito de vida. Y es tan impresionante porque si tú miras hacia atrás y miras em, todas las veces que has tenido que hacer algo que estaba súper alineado contigo, es muy probable que te des cuenta de que siempre tuviste todo lo que necesitaste. Cuando se veía que como que no sabías de dónde iba a salir, de repente había una luz y como que se abría el camino, porque eso era lo que necesitabas hacer en ese momento. Entonces, a lo que voy con esto es que para mí la visión de la espiritualidad es primero reconocer que mm, todos somos espirituales y todo lo que existe es espíritu. Y luego, la labor de nosotros como ego es reconocer que somos ese espíritu, que eso no está divorciado, que no está separado, que no es algo que esté por allá, quién sabe en dónde, sino que somos nosotros mismos, porque igual cuando yo te estoy hablando de ese ser interno, de esa sabiduría interna del alma, eres tú misma, tú mismo, pero en un nivel de conciencia superior que crea un personaje para, sí, un personaje limitado para experimentarse en una frecuencia particular, en un contexto limitado a unas condiciones. Y cuando dice, ya experimenté y obtuve toda la información que necesitaba de esta frecuencia, me quiero cambiar y rebobinar hacia otra frecuencia, pues lo haces. Ya, pero es desde esa conciencia superior. Es por eso que es tan importante como esa comunicación, establecer las formas en las que tú particularmente te comunicas con esa conciencia superior, ¿no? De qué forma realmente conectas tú. Más allá de las formas que nos hayan enseñado, como rituales específicos, formas de conexión específicas, es cómo conectas tú. Y es que para mí eso es un camino subjetivo. Es decir, todo camino que yo emprendo hacia el ser es subjetivo y es único y es propio. Entonces, yo tengo que entender cuál es esa forma en la que yo reconecto conmigo. Y en ese camino muy probablemente voy a tener que probar diferentes técnicas, leer de diferentes filosofías, ver diferentes posturas y al final ninguna de ellas es correcta o incorrecta. La única que va a ser correcta es la que resuene contigo y que esté en alineación contigo y con tu ser y con tu esencia en ese momento preciso. Es por eso que este camino no tiene un 1, 2, 3, no tiene un mecanismo, no tiene una instrucción, porque no se puede, porque es que en últimas el proceso que venimos a hacer todos es a reconocer que somos esa energía, que somos esa conciencia de unidad, ¿no? Esa energía ilimitada, indivisible, que se está experimentando de diferentes formas, de infinitas formas, y una de esas formas eres tú, otra soy yo. Otro es un perro, otro es una abeja y así sucesivamente. Entonces, en ese proceso realmente y ese camino que nosotros todos generamos de regreso a reconocer todo eso, de que realmente somos uno, pues vamos a experimentar una cantidad de situaciones. Y algunas de ellas, como digo, pues son esas prácticas o esas filosofías o esas historias o ideas o posturas que tomamos de otras personas em, que nos alimentan y nos nutren en algún momento de la vida, pero otra parte de ese camino es tu propia experiencia de vida. Bien, estamos
siento yo, como muy acostumbrados a creer que la espiritualidad se vive a partir de un libro, a partir de, cojo, yo qué sé, un libro particular que me propone unas enseñanzas específicas de alguien más y entonces yo tengo que seguirlas al pie de la letra y ahí soy espiritual. Y en realidad es que toda tu vida es un camino espiritual. O sea, voy a hablar de algo que es súper importante, por lo menos para mí, que es el tema de la vocación, del trabajo. Si te das cuenta, la mayoría de las personas trabaja por lo menos 8 horas al día, algunos más, algunos menos, ¿verdad? Y si el día tiene 24 horas, pues esto viene siendo un tercio de tu día, es un montón de tiempo dedicado a una sola labor. Imagina que esa labor esté en desconexión contigo, que estés dedicado a algo que realmente no alimenta tu ser y en el que no te puedes experimentar con autenticidad de manera fluida y constante. ¿Qué crees que va a suceder? Estás rechazando una parte de ti y no lo estás haciendo una vez, porque tú no vas a trabajar una vez en toda tu vida y ya está. Lo estás haciendo de manera sucesiva todos los días. En algún momento la acumulación de ese rechazo constante va a tener y va a producir una mella. Y te vas a sentir agotado y te vas a sentir cansado y te vas a sentir que no eres suficiente y vas a sentir que estás infravalorado y vas a sentir rechazo constante y continuo. ¿Por qué? Porque te estás desempeñando en algo que no está alineado contigo. Y muchas veces puede ser que sea algo que esté alineado contigo, pero pues si es algo que lo estás haciendo de una forma que no está alineada contigo, va a ser lo mismo, porque el qué es tan importante como el cómo. Ahora bien, si tú estás haciendo lo que está en alineación contigo y lo estás haciendo de la forma en la que tú sientes que está alineado contigo, pero igual estás sintiendo todas estas, como todos estos bloqueos de falta de confianza, aquí lo que hay que entrar a mirar, obviamente, pues ya es un tema de cuáles son los traumas, cuáles son los bloqueos, cuáles son los patrones mentales, inconscientes, ¿verdad? Todo esto, y llevar luz a esas sombras y ver qué es y de dónde surge esta falta de confianza o lo que sea que estés experimentando. Pero entonces aquí siempre hay que activar el discernimiento, ¿verdad? Y el autorreconocimiento, porque es que el autoconocimiento es básico para cualquier área de la vida, no importa la profesión que tú elijas, lo que te estés desempeñando, saber que todo lo que existe a tu alrededor, o sea, que toda tu vida realmente es un despertar espiritual constante, ¿no? Es un camino espiritual en el sentido de que todo te está mostrando quién eres todo el tiempo. En todas y cada una de las áreas de tu vida te estás experimentando y estás reconociendo una parte de ti en tus relaciones familiares, en tus relaciones de pareja, en tus relaciones humanas en general, en tu trabajo también. Entonces, y nosotros tenemos esta idea de separar las cosas, ¿no? Entonces, a mí me han dicho algunas veces en consulta las personas como, no, pues yo no trabajo en algo que me guste, pero no me importa porque además desde el trabajo, yo apenas salgo del trabajo, cuelgo mi carnet, me quito la ropa y ahí sí, voilà, soy feliz y soy libre. Digo, bueno, ¿de dónde crees que surge toda la tensión y la ansiedad que estás sintiendo hoy? Porque si estás pasando 8 horas en las que no te puedes expresar, en la que no puedes hablar, en la que sientes que estás siendo como eso, infravalorado, en la que no te sientes competente porque lo que todo el tiempo estás pensando es que quieres hacer otra cosa, ¿de dónde crees que está surgiendo eso? De que hay un punto de desconexión que es muy grande y que se está repitiendo con mucha frecuencia en tu vida, porque es que lo que te digo, o sea, es que un tercio de tu vida está en desconexión. Entonces, el trabajo no es algo para tomar a la ligera y el ejercicio de la vocación tampoco es algo para tomar a la ligera y es algo que, bueno, como sociedad yo creo que nos iremos replanteando cómo hacer para ir transformando de tal forma que las personas primero podamos aprender a reconocer qué es aquello que realmente está en alineación con nosotros porque todos tenemos muchas capacidades y muchos dones. Ahora, no significa que si yo soy buena para hablar, entonces yo vengo a hablar frente a en un telediario, por ejemplo. No, quiere decir que yo tengo una muy buena capacidad de comunicación y luego también tendré otros intereses y tengo otros conocimientos y la idea es que yo pueda unir todo esto y desde allí voy a poder entender, ajá, esto es lo que vengo a hacer y de esta forma es que vengo a entregar mis dones. Y allí es donde voy a experimentar esa gran expansión y esa gran alegría y eso como que me regenera cada vez que lo hago, ¿no? Como que pierdo la sensación y la noción del tiempo y del espacio porque me encanta. Y eso, o sea, imagina, si todo el tiempo, todos los días estás dedicando un tercio de tu vida a hacer algo así, evidentemente va a ser mucho más fácil tener una perspectiva más objetiva, vamos a decirlo, sí, o una perspectiva un poco más alta, más amplia, acerca de todos los obstáculos que la vida te va presentando, porque es que la vida nos presenta obstáculos a todos. Y es que gracias a esos obstáculos podemos reconocer quiénes somos, porque en la medida que nosotros trascendemos de esos obstáculos, reconocemos, oh, wow, estos son los potenciales que hay dentro. Entonces, por ejemplo, cuando yo reconozco que uno de estos obstáculos que estoy viviendo en mi vida es porque tengo una forma de pensamiento que me limitaba,
y luego puedo trascenderla, transformarla y entonces me puedo deconstruir de esa forma y construirme en una nueva. ¿Qué experimento ahí? Me reconozco como un ser libre. Y es ahí donde reconozco que la libertad no solamente es externa, no solamente, no sé, poder viajar por todo el planeta y tener mucho dinero en la cuenta, sino que realmente la libertad viene a ser un estado de plenitud interna en el que yo reconozco que no soy ni mis pensamientos ni mis emociones y que todo ello solamente es útil para experimentar la realidad en un momento específico y bajo una frecuencia específica, y que cuando llega el momento de fluir y de cambiar hacia un nuevo estadio de frecuencia, pues yo puedo hacerlo sin limitaciones, ¿sí? Sin culpas, sin vergüenzas y trascender ese dolor. Entonces, además de experimentar tu libertad, también vas a experimentar como un reconocimiento de tu poder interno muy profundo. Así que los obstáculos también son útiles, ¿no? Los obstáculos para todos los humanos son importantes. Por eso que muchas veces se dice que lo mejor que puede hacer un padre cuando sus hijos están pequeñitos es permitirles a ellos resolver sus propios problemas, porque ahí ellos van a reconocer su capacidad, ahí van a reconocer y fortalecer su autoconfianza, se van a dar cuenta de, ajá, yo puedo resolver esto, yo soy capaz, ¿sí? Entonces, así como el trabajo es una forma de conectarte contigo, ¿sí? También lo son tus relaciones. Todas tus relaciones tienen una única misión y es ser una herramienta de evolución espiritual. En todas tus relaciones estás viendo a ti misma, a ti mismo. En todas tus relaciones estás experimentando un aspecto de ti, estás reconociendo una sombra, es decir, un aspecto de ti que ignorabas, y estás viendo cuánto también has evolucionado. Tus relaciones familiares, por favor, piensa en ello, cuántas veces han sido como, wow, un tremendo reto y cuando has podido hacer todos estos procesos de introspección, al final vuelves y te reencuentras con tu familia y los puedes ver desde otra forma y hay mayor armonía. ¿Cómo no se siente bien eso, no? ¿Y es por qué? Porque has podido reconocer todo el amor que habita en ti y es ese amor el que te permite sentir aceptación y gratitud por todo lo que te han dado, por todo ese legado. Y esto sucede también en tus relaciones de pareja, en tus relaciones de amistad, en todas las relaciones, las de vecindad, wow, o sea, todas las relaciones sirven ese propósito y es genial que puedas aprender a reconocer qué te están mostrando de allí tus relaciones. El tema de relaciones era algo que me preguntaban tanto, o me preguntan muchísimo en consulta, que al final termina siendo un mini curso que se llama Aprende a reconocer lo que tus relaciones te muestran de ti. Está en mi página web www.cristinarroyano.com y allí planteo como una forma en la que yo aplico algo que se llama la ley del espejo, que es como vamos a decirlo así, como un método súper sencillo para poder hacer ese proceso de autoconocimiento y de introspección y entender qué es lo que mis relaciones me están mostrando constantemente de mí, que es ese aspecto que no he podido ver, que necesito traer al frente y que cuando lo veo, wow, ya lo puedo trascender, ¿sí? Puedo ver esto, entonces ya puedo dejar de identificarme con ello y como lo puedo ya soltar, o sea, decir, entonces me deja de fastidiar y mi relación se empieza a transformar porque yo empiezo a reaccionar de una forma diferente ante lo que la otra persona me dice. Em, lo empiezo a interpretar y a filtrar de una forma diferente, ¿bien? Entonces, a lo que voy con esto es que las formas de reconectarte contigo son diversas. Por un lado, tendrás, por supuesto, herramientas que te funcionen y que te sirvan y que hayas probado y que son todas estas filosofías, todos estos ejercicios. Te pongo un ejemplo, ¿no? Yoga, mindfulness, terapia de sonido, todos estos tipos de cosas te ayudan, ¿sí? A generar hábitos que son súper importantes. Pero a la vez, reconocer que cada uno de los aspectos de tu vida hace parte de ese reconocimiento de quién eres y que cuando tú lo dejas al azar, es como si estuvieras dejando al azar tu vida. No, no, que el trabajo, cuando yo salgo, entonces me quito el traje del trabajo y me pongo otro y ya está, como si no fuese importante, es como si te estuvieses diciendo a ti misma, a ti mismo, una parte de mí no es importante. Y ahí hay desconexión. Y cuando experimentamos desconexión, ¿qué sucede? Pues empezamos a experimentar todos los niveles de frecuencia que están más dispersos, más densos, em, relacionados y que relacionados a esa desconexión, como por ejemplo la confusión, la rabia, la frustración, la pérdida del sentido, ¿no? Como de yo no sé por qué estoy aquí, no sé por qué estoy viviendo esto, no sé, todo ese tipo de cosas. Pero si te das cuenta, desde esta postura que te propongo, desde esta visión que te propongo de la espiritualidad, lo que te quiero decir es, eres espiritual,
Sí, no tienes que hacer nada para ser espiritual, porque eso es tu naturaleza. Tú eres energía, eres una energía indivisible y estás aquí para experimentarte como esa vibración, ¿verdad? Desde diferentes frecuencias y sentirlas y vivirlas todas sabiendo que tu punto de regreso, tu punto de eje es ser esa conciencia ilimitada, esa conciencia que sabe transformarse a sí misma todo el tiempo. Tu función no es identificarte ni con los pensamientos que estás teniendo en un momento determinado, ni con las emociones que estás teniendo en un momento determinado. Tu función realmente es volver a ser. Ser, o sea, el verbo como tal es ser, es como la multiplicidad, la infinitud de posibilidades en las que puedes experimentarte. Y entonces, si adquieres o si resuenas con esta visión y empiezas a vivirla, vas a ver que hay muchas circunstancias en las que puedes elegir. Hay otras en las que tal vez ahora, hoy, en este momento, sea un poco más complejo, pero empieza a elegir en lo que sea que puedes elegir hoy. Así sea poco, empieza a elegir allí, que está en tus posibilidades de acción, ¿no? Y lo primero es obviamente la capacidad de elegir tus pensamientos. Y aquí no voy a decir que no, entonces ahora sé súper positiva, súper positivo e identifícate con este positivismo a veces que se vuelve muy vicioso porque es rechazar una parte nuestra en la que, y a veces yo también me siento mal y tengo pensamientos que son como un poquito como que, ajá, limitantes. Y no se trata de caer en ese positivismo vicioso, sino de ser más bien realistas, de verdad realistas, y es comprender que no hay nada que solamente tenga una cara, es decir, no hay nada que sea solamente bueno, no hay nada que sea solamente malo, todo siempre tiene dos aspectos, todo siempre tiene dos aspectos. Que tú estés enfocando tu atención a ver solo uno es tu elección, pero en el momento en el que tú digas, acepto lo que está sucediendo, y voy a permitir que la vida me muestre el otro aspecto de esto que yo no estoy viendo, vas a poder ver la otra cara. Y entonces desde allí tú vas a poder elegir y decir, va, venga, esto es lo que hay, voy a ver cómo puedo utilizar esto para mi mayor evolución, porque al final la persona que está encargada de su propio bienestar eres tú y encargarse de tu propio bienestar, pues implica hacer elecciones en todas las áreas de tu vida. Entonces, no solamente en qué pensamientos eliges, sino cuando te vas muy atascado también decir, bueno, voy a necesitar una ayudita, una mano, alguien que me ayude a ver cuál es el lado B de esta situación que no estoy pudiendo ver, ¿cierto? En vez de quedarte todo el tiempo allí, frenado y estancado en una misma frecuencia, en un bucle de pensamientos, sino poder reconciliarte con ello. Y a veces sí, todos necesitamos una ayudita, alguien que nos ayude a ver otro aspecto para poder hacer este empalme y esta reconciliación y trascender ese obstáculo y dejar de identificarnos con él y entonces prolongar el sufrimiento, porque ese es el tema. O sea, cuando tenemos dos, vamos a experimentar el dolor. El dolor hace parte de las emociones, de lo que venimos a experimentar en la tierra, ¿sí? Normal. Ahora, ¿cuánto queremos que se prolongue ese dolor? Eso ya es una decisión y una elección nuestra, porque si se prolonga se vuelve en sufrimiento. Y muchas veces, también por nuestro legado cultural, creemos que el sufrimiento está bien visto. Entonces, aguantamos y soportamos muchísimo sufrimiento durante mucho tiempo sin saber que la energía es como una bola de nieve, o sea, que imagina que es una bola de nieve que empieza a rodar por una montaña y pues a medida que va rodando se va haciendo más y más y más y más y más y más y más grande. Entonces, entre más tú prolongas esos estados de ira, por ejemplo, o de rencor o de desilusión o desesperanza, pues no es como que esos estados se vayan a acabar, sino que se van a hacer cada vez más grandes y van a empezar a afectar más áreas de tu vida, ¿sí? Entonces, una cosa que, por ejemplo, fue una frustración laboral, vas a vivirla también después, va a terminar afectando tu relación de pareja y tu relación con tus amigos y tu relación contigo misma, claramente, contigo mismo, y así sucesivamente. Es por eso que siempre digo, el autoconocimiento es básico mientras estemos vivos. ¿Sí? Para poder llevar una vida mucho más tranquila y que no se nos acumulen las cosas. Y con esto quiero ir cerrando un poco como el podcast.
en mi propio camino de esto, de reconocimiento de mi espiritualidad, yo pasé por muchas etapas, ¿no? Entonces, pasé por una etapa en la que era de mucha separación, en la que yo conecté con muchas personas que afirmaban este concepto de que somos pilares de luz en un mundo muy oscuro y entonces todos los demás son súper oscuros y estamos rodeados de tóxicos. Luego, mi propia sabiduría interna me llevó a indagar ese concepto y a reevaluarlo y a verlo y a darme cuenta que es que en últimas todo lo que estaba viendo afuera era un espejo de todas estas cosas que no había querido ver de mí misma. Y de allí que aprendí tanto a ver las relaciones como la mejor herramienta de evolución espiritual, es que son exquisitas, ¿sabes? Si sabes integrarlas, si sabes reconocerlas, si sabes estudiarlas. Por eso te repito, en mi página web tienes un curso súper corto, son 2 horas de aprende a identificar lo que tus relaciones te muestran de ti. Te lo juro que va a ser mucho más sencillo luego relacionarte con las personas, si es que estás experimentando algún tipo de situación hoy. Entonces, yo pasé por ese principio de espiritualidad, ¿no? En el que, ay, sí, todos somos pilares de luz, farolitos de luz, yo no sé cómo se diga, y entonces en un mundo oscuro y todos los demás son súper tóxicos, pero yo tengo que estar aquí, sostener esta paz y esta, en últimas, sostener esta dualidad, porque si yo estoy sintiendo rechazo hacia el prójimo, me estoy rechazando a mí misma. Recuerda que al final somos esa energía indivisible. Entonces, todo lo que yo entrego al otro, al prójimo, me lo estoy devolviendo a mí, porque es un sistema cerrado. Todo lo que emanas de ti va a regresar a ti igual. Entonces, es muy importante que también tengas en cuenta eso, ¿no? O sea, qué es lo que estoy emanando a nivel de pensamiento, a nivel de emoción, a nivel de palabra, porque eso mismo me va a regresar a mí igual, como un eco. Entonces pasé por ese sistema, luego pasé por otro, me fui a la otra polaridad que fue el sana que sana, sana que sana, sana que sana. Y entonces era como esto de que te metes y te sumerjas en tus sombras, pero es infinito. Entonces yo en un momento decía, estoy cansada de sana que sana, yo ya no puedo más con este sana que sana, Dios mío, ¿cuándo va a terminar? Y entonces allí comprendí que en realidad la vida te va mostrando a medida que tú vas en este proceso evolutivo de expansión de la conciencia, que vas elevando tu frecuencia, te va mostrando pues lo que es propio para cada instante, lo que necesitas resolver, mirar, las sombras que necesitas iluminar en cada instante. No necesitas precipitarte al sana que sana como si estuvieses limpiándote de algo, ¿no? Como de, uy, estoy tan puerca que necesito limpiarme. Y creo que eso también es otro, ¿no? Como otra polaridad dentro de todo este mundo espiritual en el que podemos llegar a sumergirnos, ¿no? Y es que quedamos ahí atrapados como en este bucle, uy, que se vuelve muy cansado, muy, muy cansado. Entonces yo también pasé por ahí. Y luego también en el intermedio, yo decía como, veo como veía como otra forma de expresión de, de esta espiritualidad muy de solo buenas vibras y súper fashionista y hermosísimo, porque además es estéticamente muy agradable, muy armoniosa, ¿no? Con estos trajes y las piedras y los inciensos. Y yo decía, ay, qué seductor es todo esto. Pero claro, es seductor y superficial a la vez, ¿no? Entonces es como me dejo como con toda mi basura por dentro, por decirlo así, ¿no? No me abro a expandir mi conciencia, sino que me adorno y es como echarse perfume sin haberse bañado. O sea, puede ser que al principio como que no se te note mucho el olor, pero con el tiempo, no importa cuánto perfume te eches, igual se va a salir el olor, ¿no? Se va a salir el olor. Y yo, para mí, lo más importante en este reconocimiento de mi naturaleza espiritual era poder anclarme en este reconocimiento de que yo soy ese espíritu y es allí donde realmente encuentro la paz. Entonces, en todo este proceso, que fue como darme cuenta que al final no se trata de caer en las diferentes formas y referentes duales que tiene el ego, porque recuerden que la mente funciona a partir de referentes de lo que ya conoce y para la mente es muy conocido la discriminación, la dualidad, la separación. Entonces, este proceso de entrenarse en vivir desde este flujo constante en el que yo voy escuchando cuando la vida me está diciendo, uy, llega el momento de transición, llega el momento de cambio, es realmente un proceso de reeducar a la mente, desaprender un montón de cosas y reeducar a la mente para que adquiera un nuevo referente, una nueva forma de ser, de vivir, de pensar, de analizar la vida.
y de ser menos radical, ¿no? Y ser un poco más adaptativa, un poco más flexible, que no es blanco o negro, que en realidad es lo que me resuena hoy y lo que me resuena hoy es lo que me es útil. No quiere decir que sea falso o verdadero, es que para mi proceso evolutivo me es útil, ¿ya? Pero no tengo yo por qué entrar en la dualidad de descalificar al otro o descalificar las otras técnicas o las otras formas de pensamiento, porque simplemente a mí no me resuena. No, no, es que a ti no te resuena porque para ti no es útil para este momento evolutivo en el que estás. Y aquí esto es súper importante porque recuerden que es el alma quien elige cada puro punto y proceso evolutivo. Por eso uno no puede impulsar a nadie ni empujar a nadie a que adquiera otro nivel de conciencia o a que cambie de pensamiento. No, no, porque cada persona va a un ritmo y ese ritmo es esencial, es importante, es crucial para su proceso evolutivo. Respetar los procesos evolutivos propios y los ajenos es realmente poder reconocer tu sabiduría interna y reconocer que dentro del otro humano que tienes enfrente, que capaz ve las cosas desde otro ángulo, hay un sabio en sí mismo. Sí, y es valorar también esa postura con la que puedo perfectamente estar en desacuerdo y puedo establecer un límite, pero no es un límite agresivo, es un límite saludable, es un límite de respeto a tu punto de vista y vamos a acordar estar en desacuerdo. Fin. O sea, veamos, como que no requiere de mayor lucha ni de mayor sobrepensamiento, es ya. Que si te llega a molestar, que si te llega a enfadar demasiado y te genera un impulso emocional y un conflicto, ley del espejo, aprende a descubrir lo que tus relaciones te muestran de ti. Ya te lo dije, o sea, realmente necesitas entender qué te está mostrando, porque te está generando ese conflicto interno. Y como te digo, tienes un curso en mi página web que se llama www.cristianarrullano.com en el que justamente he hecho un resumen de cómo aplicar esto de la ley del espejo de manera sencillita para reconocer qué me está mostrando el otro de mí, ¿no? ¿Cuál es esa dualidad que estoy viendo en el otro? Y que solita, por mí misma o por mí mismo, pues aún no he podido reconocer del todo. Y bueno, esto es todo por hoy. Gracias de verdad por sintonizar y escuchar este podcast tan humanos y divinos en el que pretendo justamente llevarnos a esa reconciliación entre nuestra parte más humana y dual con esa parte divina que es la que nos sostiene en el eje. Infinitas gracias por estar aquí, por resonar y comparte, por supuesto, este episodio con todas las personas que quieras, que sientas que pueden beneficiarse de esta información. Te agradezco nuevamente y te deseo que la felicidad de ser tú mismo, tú misma, siempre te acompañen en este eterno presente. Nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós.